Buenas tardes con todos, con toda nuestra audiencia. Desde la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional les damos la bienvenida a nuestro primer programa, ¿Qué piensa la gente? Tenemos aquí presente a Irene Torres, también directora de la escuela y experta en temas de opinión pública, y que nos va a hablar un poco sobre la actual situación de 3 periodistas secuestrados en la frontera norte del Ecuador el día lunes. Bienvenida, Irene. Bueno, estamos un poco consternados, la verdad, son nuestros colegas y nos sentimos obligados a hacer este llamado a toda la comunidad, a quienes nos ven, a quienes nos siguen, a colegas periodistas, a expertos en temas de opinión pública, para que un poco midamos la versión de lo que está pensando la gente en este momento, las versiones oficiales y la disputa que existe entre unas y otras. Irene, cuéntanos un poco. Buenas tardes. Gracias, María José. Bueno, la controversia que existe en este preciso momento es que el diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, anuncia súbitamente ayer 9 de la noche que han sido liberados, súbitamente. Empiezan en las redes sociales a intercambiar. Poco antes, Fundamedios, entre otras organizaciones, aducen que hay que nombrar a los secuestrados, que no se les debe invisibilizar. Entonces coincide que empieza a salir los nombres de los periodistas secuestrados con que súbitamente El Tiempo a las 9 de la noche dice han sido liberados. Inmediatamente, por ejemplo, el periodista de La Posta y también de otros medios locales dice no, El Tiempo no ha verificado las fuentes. Por supuesto. Acaban de anunciar algo que no es cierto. ¿Qué pasa? Está empezando a salir los nombres de los secuestrados. El Tiempo dice fueron liberados. No ha sido confirmado hasta ahora. Nombran a altas fuentes militares en Colombia. Correcto. Y esto, creo noticia. Yo, que pone en peligro la operación que podría estar haciendo el gobierno ecuatoriano si es que están en Ecuador, porque esa es la otra controversia. Los medios han reportado que es posible que estén en Colombia. Las autoridades colombianas lo niegan. ¿Sí? Hay otra noticia que es súper importante y que debemos rescatar. Estamos viviendo un momento en que las redes sociales, no sé, bueno, ¿qué opinas tú? Permiten que lleguemos a un estado de organización bastante sofisticado. Ese mismo día hubo una vigilia en la Plaza Grande, como todos recuerdan, con el hashtag nos faltan 3 y queremos que vuelvan ya. Y básicamente lo que consiguió es que la ciudadanía esté realmente pendiente sobre esta situación. Varias razones. Yo creo que la cercanía a la frontera es eminente, o sea, estamos muy, muy cerca de la frontera. Hay una ausencia, si quieren ustedes, una presencia oficial que nos haga sentir seguros a los ciudadanos, pero sobre todo estamos volviendo a ver al periodismo como un oficio de alta peligrosidad, algo que personalmente creo que lo habíamos olvidado. Básicamente la última década los periodistas más bien se autosilenciaron y un poco hicieron que básicamente sus opiniones no sean peligrosas y no sean su integridad en todo sentido de la palabra su integridad no se ponga en peligro. Pero estamos reviviendo básicamente lo que pasa en ciudades como México, en países como México, donde el ejercicio del periodismo es aún más peligroso. Bueno, ¿qué hacemos? Cierta información de periodistas ecuatorianos que decían, bueno, el oficio de periodista es peligroso. No, no debe serlo, no debería serlo. Más bien, si hay periodistas en peligro, y como en el Ecuador ahora hay 3 periodistas secuestrados, eso significa que el Ecuador es un país inseguro. Correcto. Es un indicador de seguridad nacional, ¿sí? No deben correr riesgo los periodistas nunca. Si están corriendo riesgo es porque hay una guerra civil. Es porque están en un conflicto armado. Si fueron secuestrados por un disidente de las FARC, correcto, un guerrillero actualmente terrorista, porque pocos días antes él es el causante de las explosiones, correcto. Las explosiones y las torres en Tumaco, que dejan sin electricidad a la población. Este es un terrorismo. Este es un acto terrorista, así es. Entonces significa que el terrorismo ha llegado al Ecuador. Los periodistas acababan de cruzar el control de Mataje y desaparecieron.
no se supo más de ellos. Eso por un lado, no creo que hay que decir, me parece un error que se diga el oficio del periodista es peligroso, no lo debe ser, en ningún momento. No, deberían tener las garantías para buscar la información. Justamente lo que sucede en México y sucedió en Colombia muchos años, así es que estaban en peligro porque el Estado había perdido control también de la seguridad. Aquí hay un tema que quiero rescatar. Un grupo de periodistas, nos incluimos, de hecho, hicieron un comunicado que fue entregado al presidente de la República la misma noche del lunes, exigiendo, o sea, un poco en respuesta hacia las declaraciones justamente del ministro del Interior, que decía no debían hacer su trabajo por ahí porque es un lugar peligroso, ¿no? Es como diciendo, si sabes que es peligroso, de gana te metes. Pero lo que exigían era justamente eso, una garantía de su integridad. O sea, probablemente, en efecto, no se les ocurrió que en esa zona, que era el territorio ecuatoriano, iba a sucederles algo así. Justamente va de la mano con esa garantía. ¿Dónde está la seguridad? A ver, esto es muy importante. Con la llegada del nuevo presidente Lenín Moreno, se abrieron de nuevo las puertas para que los periodistas hagan su trabajo. Por eso es que el equipo del comercio, por primera vez, puede pasar un retén militar e ir a buscar la noticia. Algo que no pasaba antes porque el gobierno tenía totalmente controlados e incluso amordazados formalmente a los periodistas. Entonces, por un lado, el presidente Lenín Moreno abre de nuevo la puerta, de hecho exige, dice, sí, para la democracia tiene que haber libre información y por eso ellos creo que logran pasar el retén militar y estuvo bien. Al mismo tiempo, lo que tú dices, ¿cuáles eran las garantías? No se trata de liberar la información y dejar pasar un grupo de periodistas por un retén militar. Tampoco se trata de detenerlos para que no pasen. Se trata de dar garantías. Y, por ejemplo, ahorita con la situación con la familia, dicen los periodistas, no se debe revelar el nombre porque ponen en peligro a las familias. No, se debe difundir los nombres porque es peligroso que no se lo haga. Pero el Estado tiene que dar a las familias la garantía de que no corran peligro ni sean extorsionados por otras partes. Justamente hace una hora más o menos hubo una rueda de prensa en el ECU 911 donde el ministro del Interior asegura a las familias, les da noticias esperanzadoras. Esto quiere decir que probablemente tuve una prueba de vida, es decir, las personas están bien y podemos negociar, se abre la etapa de negociación. Cosa que es bastante nuevo para un país como el nuestro, que básicamente no tiene esto en su récord. O sea, ¿cómo negocias justamente con terroristas? ¿Cómo maneja la opinión pública este mensaje? ¿Cuál es tu opinión? A ver, creo que la opinión generalizada es que las debilidades de la frontera norte y la razón por la cual los periodistas fueron secuestrados es justamente porque no hay un Estado en Esmeraldas. Entonces, puede ser que el gobierno esté tratando de asegurarnos que está al pie del cañón, que la UNAS esté interviniendo y que ellos saben lo que están haciendo y que están en efecto en negociaciones. Eso es una declaración. Dada la ausencia, como tú mismo mencionaste, del Estado en la provincia de Esmeraldas los últimos 10 años o tal vez los últimos 100 años, no sé si la opinión general sea que el Estado pueda manejar esto. Más bien, yo percibo que estos mensajes tranquilizadores apuntan a que se conoce que la gente está preocupada, no solo por los 3 periodistas secuestrados, sino la situación concreta del conflicto en la frontera y la llegada ya obvia, visible, física de los disidentes de las FARC, terroristas y narcotraficantes organizados en el país. Correcto. Hay básicamente, por ejemplo, el portal, justamente estábamos analizando antes de entrar al programa, qué es lo que piensa, qué es lo que dice la opinión pública oficial y un poco qué es lo que se replica en redes sociales, ¿no? El comercio tiene un portal permanente, evidentemente, porque son sus periodistas y una vigilia permanente sobre lo que está sucediendo en la frontera. Por otro lado, tenemos información un poco mixta, mezclada, ¿no es cierto?, en Twitter, donde las personas más bien hablan ya, o sea, empiezan a criticar directamente el trabajo de los militares colombianos, porque las declaraciones de militares colombianos que no están en Colombia, están en el Ecuador, los otros dicen estar en Colombia, es decir, la tensión aumenta, por un lado, y esto es un tema de análisis por quién tiene la vocería oficial. El día de ayer, el presidente finalmente
con toda razón, convoca un Consejo de Seguridad especial justamente para la zona de frontera y anuncia, desgraciadamente, empieza a contar todo el daño que nos ha hecho la última década, pero no tenemos una solución concreta. O sea, ya encontramos un país que está hecho flecos y, bueno, ahora plantéame una solución. ¿Qué crees tú cuál sería el desenlace de esta situación en el que todas las personas están pendientes? Bueno, creo que, volviendo al análisis de opinión, el hecho de que el Tiempo haya revelado una noticia que no sabemos si es falsa o cierta, en la que citan a altas fuentes militares, da evidencia de lo que sabemos siempre del Tiempo. El Tiempo es un grupo económico llegado, por ejemplo, a Juan Manuel Santos, correcto, quien en su momento negoció la paz con las FARC. ¿Quién llamó al Tiempo? ¿Quién dio la información al Tiempo sobre esto? ¿Y por qué el Tiempo decide publicarlo sin decir exactamente quién lo dijo? Pero al mismo tiempo pero sin verificar la información. Pero muestra la superioridad de la estrategia en este momento colombiana, en la que filtran la información al Tiempo, logran que el Tiempo publique sin que se corrobore, se reafirman en que los secuestrados no están en Colombia, están en el Ecuador y se lavan básicamente las manos. Sí. Y ahí el Ecuador puede ser que está respondiendo con estas noticias tranquilizadoras por parte de César Navas, pero, como digo nuevamente, apuntan a tranquilizar no solo a los familiares, sino a todos. Correcto. Y al final del día, sí, el desenlace no es positivo, no solo frente a solo los secuestrados, sino en general como evolución de la situación en la frontera norte. Correcto. No van a poder seguir manejando la opinión, tranquilizándonos, porque hasta la próxima semana se agotan los mensajes, ¿no? Exacto. Pero, y aquí viene otro tema que queremos plantearlo aquí en la mesa de debate, que es súper interesante. ¿Hasta cuándo va a durar el interés de la ciudadanía en este caso? ¿Qué crees? Muy buena pregunta. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y vamos a contestar esa pregunta.